ah, que es el tema número 7 de la serie que estamos viendo de verdaderos frutos espirituales, estudio de la carta de Santiago. Y este tema es una pregunta: ¿cómo sé si soy cristiano? ¿No? ¿Cómo sé si soy cristiano? El texto que vamos a estar viendo es Santiago, capítulo 2, a partir del versículo 14. Y bueno, hay varias preguntas, 2, 3 por lo menos, con las que quisiera yo iniciar ahorita. Y la primera es esa, es una pregunta muy sencilla, parece que no tiene mucho. Es decir, pudiera pensar uno en una respuesta así como que muy rápida, ¿no? Pero la primera pregunta es esa, o sea, ¿cómo saber si en realidad soy cristiano? Si en realidad, ¿cómo puedo saber que soy creyente? Porque yo puedo decir que soy creyente. Otra pregunta ¿es cristiano todo aquel que dice serlo? ¿Cómo la ven? ¿Ustedes qué piensan? Porque alguien puede decir que es Superman, pero si no vuela, ¿verdad? Sí. Otra pregunta: ¿existirán personas que piensan genuinamente que son verdaderos cuando en realidad no lo son? ¿Existirá eso? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Que se quedaron como que él les dio calambres las primeras preguntas. Entonces, la otra pregunta es: ¿cómo diferenciar entre una fe verdadera y una fe equivocada? Porque hay fe verdadera y hay fe equivocada. Hay algo que nosotros podríamos conocer como, algo que se le llaman el movimiento de fe, pero déjenme, no sé si existe esta palabra, si no ahorita la inventamos. Pero un feísmo, o sea, una adoración o una fe en la fe. O sea, el hecho de decir tengo fe y nada más, y se trata de tener fe y se trata de tener fe, pero fe mucha gente tiene. Hasta el ateo tiene fe, tiene tanta fe que no cree que Dios existe. Eso es fe. ¿Me explico? Entonces no es fe en sí, es decir, esa es una fe equivocada. Como creyentes, como verdaderos creyentes, no se trata de cuánta fe tienes, de la cantidad de fe, sino quién es, digan conmigo, quién es el objeto de nuestra fe, en quién está depositada nuestra fe. Ahí es en donde se nota, donde se sabe quién es un verdadero creyente, un verdadero cristiano. Este pasaje que vamos a ver hoy es sin duda uno de los pasajes con una mayor aparente contradicción en las Escrituras, al punto que uno de los reformadores argumentó que existían diferencias irreconciliables entre los escritos de Pablo y esta carta de Santiago. Y este reformador, al no tener en claro este pasaje en particular de la carta de Santiago, él dijo que esta epístola debería de ser arrancada de la Biblia. Fíjate, me estoy refiriendo a Martín Lutero. Y esto no, por favor, no lo entiendan, no es una crítica a Lutero y no es una crítica a ningún otro reformador. Nosotros ya lo vemos ahorita en retrospectiva y la verdad es que ellos no tenían los recursos que ahora tenemos. ¿Sí me explico? Nosotros ahorita tenemos una cantidad impresionante de recursos. Literalmente tenemos la biblioteca más grande del mundo al alcance en la punta de nuestros dedos. En un dispositivo como este
traigo una biblioteca de alrededor de unos 700 libros más o menos aquí. Entre comentarios y diccionarios y de todo eso, ¿sí me explico? Esto no se soñaba. Biblias de un montón de traducciones, otras paráfrasis, unas que están bien, otras que tienen ahí sus cosas, pero son recursos que se tienen. Tenemos concordancias, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, algo que nosotros manejamos mucho, que es la concordancia Strong. ¿Cuántos la tienen? Si no, ahorre un dinerito y, aunque te está de manera gratuita, de forma electrónica, ¿verdad? Ahí en eSword, por ejemplo, que es un excelente recurso gratuito. Y que, por ejemplo, este hermano de apellido Strong, por cierto, él se dedicó alrededor de 40 años, nada más, era un lingüista, él no era un predicador, él no fue un pastor, él fue alguien que se dedicó a estudiar palabra por palabra en el original, en el hebreo y en el griego, y él era como un tipo de ratón de biblioteca. Ahí vivía, se pasaban 12, 14, 16, 18, 20 horas, ¿verdad? Con un pedacito ahí de un texto antiguo y después y viajaban. Era un trabajal, más de 40 años. Y nosotros ahorita le hacemos clic, clic, clic y ahí lo tenemos ya. Lutero y los reformadores y todos ellos no tenían esto. Entonces, lo comento esto porque no es una crítica. ¿Sí queda claro eso? O sea, lo que ellos hubieran dado por tener lo que nosotros tenemos y que no aprovechamos. Lo digo de paso, ¿sí? Solo quiero que nos queden claro, repito, por el otro lado, no es una crítica a Lutero, no es una crítica a ninguno de los reformadores que se hayan quedado cortos en algunas cosas. Solo nos debe de quedar en claro que no importa qué tan ilustre pueda llegar a ser un hombre, qué tanto conocimiento pueda llegar a tener, siempre su conocimiento y su entendimiento de las cosas va a ser parcial. ¿Sí? Entonces, por eso siempre será importante que vayamos a las Escrituras. Siempre. Hoy en día, y se ha comentado mucho esto, sobre todo por los medios sociales, yo me doy cuenta de esto, ¿verdad? Se citan más a predicadores que la misma palabra de Dios entre los incluso llamados cristianos, ¿verdad? Los que se llaman reformados por acá citan un montón ahí tienen sus memes, ¿verdad? Y ya se aprendieron, tienen 3, 4, 5, 6 memes por ahí, ¿verdad? Y ya se sienten que ya saben todo. No sé si me doy a entender. Y nada que ver, nosotros tenemos que ir a las Escrituras. Siempre, siempre, nuestro punto de referencia. Qué bueno si Spurgeon dijo esto, qué bueno si Calvino dijo esto, qué bueno si Lutero dijo aquello, qué bueno si Melanchthon dijo aquello, qué bueno si Zwinglio dijo el otro. ¿Sí me explico? O sea, mencioné algunos de qué bueno si Darby dijo aquello, quien haya dicho lo que haya dicho, qué bueno. Todo eso ha contribuido sin duda para lo que nosotros entendemos ahorita y los recursos que nosotros tenemos. Ellos formaron parte de todo eso, pero no tenían todo. La palabra de ninguno de ellos, por más ilustre que haya sido, de ninguna manera, jamás será absoluta. Solamente la palabra de Dios es absoluta. ¿Estamos aquí? Entonces, este pasaje que vamos a ver se usa mal muchas veces para dar apoyo a una herejía que se llama sinergismo, ¿sí? Sinergismo lo que básicamente menciona es de que somos salvos sí por la fe en Jesús más las obras. Es decir, que la fe en Cristo no alcanza, que tienen que haber buenas obras. Que en otras palabras, que debemos confiar en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, pero que eso no es suficiente. Entonces, fíjense cómo un texto completo, una porción de la Escritura, si se saca del contexto, ¿cómo puede una herejía tomar apoyo? Por el simple hecho de violentar reglas muy sencillas de la hermenéutica. ¿Sí?
Por cierto, el Papa actual ha afirmado que la fe no es necesaria para ser salvo, que solamente las buenas obras, que incluso un ateo puede asegurar su eternidad con Dios si tiene buenas obras. Y eso está publicado en un diario italiano. Sí, o sea, no lo estoy inventando. Entonces, para que vean cómo por muy papa que sea, o por muy pepino, o por muy calabaza que llegue a ser el que sea, nadie tiene, y no lo digo de manera de burla, pero sea quien sea, es solamente Dios, lo que Dios establece es absoluto. ¿Estamos aquí? Ok. Entonces, un principio elemental de la hermenéutica, la hermenéutica es la interpretación, la ciencia que nos ayuda para interpretar los textos bíblicos, la hermenéutica bíblica, es precisamente que la Biblia es su propio intérprete. ¿Sí? Es decir, que no se requieren de otros textos para interpretarlas o para decodificarlas. Bueno, pero esto dice acá, pero aparte hay esto, como con el libro del Mormón, ¿verdad? Sí, tienen la Biblia, pero aparte tienen el libro del Mormón, o como los testigos de Jehová. Sí, tienen una Biblia toda, toda rala, ¿verdad? Toda, manipulada, traducida pésimamente, obviamente torciendo, quitando, poniendo, y tienen aparte sus otros escritos, y así, ¿verdad? Otros tienen la Biblia y una vida con propósito, y así, luego sacan cada rollo, que poco a poco se hace a un lado las escrituras y se le dan paso a otros textos, a otros libros, que le dan más peso y más importancia en sus vidas, para tomar decisiones y para caminar con el Señor, que lo que la misma palabra de Dios dice. Entonces, esto es nada más una llamada para que todos los que estamos oyendo este mensaje, lo tengamos en claro. Entonces, repito, la Escritura se interpreta a sí misma, ¿verdad? Y simplemente utilizando los contextos inmediatos, como lo vamos a hacer ahorita, los remotos, los históricos y la enseñanza en general. El designio de una carta, etcétera, ¿verdad? Y vamos a ver que no existen tales contradicciones, sino que por todo lo contrario, al trazar correctamente, al trazar de una manera recta, nos lleva a afirmarnos en la fe verdadera, ¿verdad? Esa fe verdadera que produce evidencias bíblicas, porque la fe bíblica produce evidencias bíblicas, ¿sí? Y que quienes estén en un error, bueno, pues por la gracia y misericordia de Dios, puedan ser redarguidos y puedan corregir, puedan enmendar. No hay peor engaño que alguien que cree que cree. No hay peor engaño que alguien que piensa que es hijo de Dios cuando no lo es. Cuando piensa que es un verdadero creyente porque hace cosas o dice o ha dicho, pero que no tiene un sustento bíblico sólido. ¿Están conmigo? Por eso es muy importante lo que Pablo le dice al joven pastor Timoteo. Le dice, mira, así empieza, ¿verdad? Diciéndole, yo sé a quién he creído y yo sé en quién he confiado. Y eso es muy importante para todo creyente, que tenga una certeza, que tenga una seguridad, que pueda explicar su fe. Sí, no solamente desde un punto de vista mental, ¿verdad? Intelectual, pero ahora sí que desde sus entrañas, desde su corazón, desde lo más profundo. Entonces vamos a empezar. Vayan por favor ahí al versículo 14 del capítulo 2 y voy a ir dividiendo, voy a ir dando algunos subtítulos. ¿Les parece bien? Voy a ir dando algunos subtítulos de los textos que voy a ir mencionando, y eso para los que apuntan, pues les va a ayudar para tenerlo de una manera ordenada, y cuando lleguen en casa, que efectivamente que cercioren y que investiguen más,
acerca de esto que nosotros decimos de aquí al frente. Porque no nos debemos de quedar con nada más lo que se dice aquí al frente. Tenemos que llegar a casa y recurrir al Espíritu Santo ciertamente, ¿verdad? Pero ir a la palabra de Dios y ver que esto que se dice sea efectivamente así, como lo hacían los de Berea, ¿se acuerdan? Que Pablo llegaba y les decía, pues así, sacaba las escrituras, ¿verdad? Y lo escuchaban, le ponían atención, se iban, revisaban y después decían, efectivamente, así es. Y eso es un rasgo que Dios considera como nobleza, fíjense. O sea, no es duda, es nobleza. Es decir, me voy a asegurar, porque tenemos que estar, o sea, ¿qué tan trascendente es esto? Pues mucho, tan trascendente que si no me aseguro, pues ¿cómo sé entonces que soy cristiano? ¿Cómo puedo saber si soy creyente? Si no voy a la fuente de la fe. ¿Están conmigo? Entonces, versículo 14, subtítulo ahí, si lo gustan anotar, sería una profesión desprovista de valor. ¿Sí? O una confesión hueca, le puede poner también ahí. Una confesión vana. Versículo 14 dice, hermanos míos, fíjense, se está dirigiendo a hermanos. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Fíjense bien. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Es decir, dice una cosa y hace otra. Dice una cosa pero se ve otra cosa. ¿De qué aprovecha? Dice, ¿podrá la fe salvarle? Y aquí es en donde ya se le empezó a atravesar el asunto ya a Lutero. Dijo, ¿cómo es esto? Dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Cómo? Por supuesto, diría alguno, que la fe puede salvar. Sí, pero vamos a interpretar correctamente. Él dice que tiene fe. Es decir, él aquí introduce este párrafo con una pregunta retórica, ¿verdad? ¿De qué aprovechará? O sea, ¿de qué sirve si alguien dice que tiene fe y no tiene obras? Y aquí el énfasis es precisamente una falsa idea, una falsa pretensión de que se tiene fe. Es una profesión, pero no es una realidad. Es algo que se dice, pero no es algo que se tiene. Y como les dije hace un momentito, yo puedo decir que soy Superman, pero si no vuelo y no tengo vista, ¿cómo se llama? Y acá y todo, no es cierto. ¿Sí me explico? Si me acercan kriptonita y sigo caminando, no es cierto. No, me doy a entender. Porque yo puedo decir una cosa, ¿verdad? Tú puedes decir que eres el hombre araña y te tropiezas con cualquier cosa. Más o menos así. Aquí la pregunta es esta, ¿podrá esa clase de fe que dice tener, esa sería la segunda pregunta, ¿sí? O sea, ¿de qué le sirve que él diga que tiene una fe, pero no hay una evidencia de que tiene esa fe? La pregunta es, ¿puede esa clase de fe que él dice tener, puede salvarle? Si no hace ningún provecho, si no hace ningún bien. En otras palabras, está diciendo, esa clase de fe es inútil, no es suficiente. O sea, decir únicamente no es suficiente. Por eso todo ese asunto de la confesión positiva, del decláralo, el visualízalo, decláralo, decrétalo y recíbelo, por eso es una falacia. Porque no se trata de qué es lo que yo digo, va a ser, es que fe, es tú lo ves y luego se utilizan versículos, ¿verdad? Es que fe es, se me fue. No, pero en Romanos 4:17, cuando hablan que está hablando acerca de Dios y de la fe que tuvo Abraham, que llama las cosas que no son como si fueran, ¿verdad? Dicen, eso es fe, no lo ves, pero tú lo ves en fe y tú lo declaras y eso es fe. No, ahí, eso que él llama las cosas que no son como si fueran, eso es una prerrogativa de Dios, porque no había nada y de la nada él dio su palabra y las cosas fueron hechas. Eso se está refiriendo a Dios nada más, no a nosotros. Todo ese asunto de que tienes que verlo y tienes que formártelo en la mente y eso es la fe y luego entonces tú lo declaras y tú dices que vas a tener esto.
Mis amados, eso no es fe bíblica, eso es metafísica. ¿Sí? Eso tiene que ver con disciplinas del gnosticismo, eso tiene que ver con control mental incluso. No tiene absolutamente nada que ver con la fe verdadera. Entonces, quienes tienen una fe que no salva, sustituyen palabras por hechos. ¿Sí? Conocen las expresiones, ¿verdad? Pueden orar, pueden recitar versículos muy apropiadamente, pero su hablar, lo que dicen y su andar no concuerdan. Alguien que tiene una fe que no salva, una fe hueca, una fe vana, se equivoca cuando piensa que las palabras son tan buenas como las obras. Fíjense lo que le estoy diciendo. Que nada más con decirlo, pues eso es tan bueno como hacerlo. ¿Será? A ver, ahí les va. A ver, señoras, pregunta práctica. Que lleguen y te digan, sí, te voy a dar para que hagas el mandado y te voy a dar para que te compres un vestido. ¿Les gusta eso? Pero les basta con que se los digan o que se caigan con el dinerito mejor. La pregunta es, ¿de qué te sirve que te diga si no lo hago? ¿Cuál es el provecho que se tiene de eso? Y yo puedo decir, pues yo te dije. Y el otro, pues sí me dijiste, ¿verdad? Entonces, pues la señora le puede decir, bueno, pues yo también, mira, te voy a hacer un desayuno bien rico. Pues nomás nada, ¿verdad? Y uno, ay, ya se está relamiendo los bigotes, ¿verdad? Ahí. Ya se está frotando las manos y decir, ay, ¿qué me va a hacer de desayunar? Y pues nada, pues yo te dije, le puede decir la otra, ¿verdad? ¿Sí me doy a entender con esto? ¿Sí o no? Entonces, las palabras no son tan buenas si son solas, si carecen del respaldo de las obras. Ahora, pónganme mucha atención aquí, porque cuando habla de obras, no se refiere al cumplimiento de la ley. Esto fue algo que en donde no tuvo claridad este famoso reformador de la Iglesia Católica. ¿Sí? Repito, cuando se refiere al cumplimiento, cuando se refiere a obras, no está hablando del cumplimiento de la ley, está hablando del fruto del Espíritu. Se está refiriendo a acciones concretas que se originan en el carácter, que se originan en la vida de Cristo, no en el cumplimiento de la ley. Ningún momento aparece por ahí eso. No es. ¿Está claro eso o no? O sea, Santiago no está diciendo, ni se asoma siquiera en él, tienen que cumplir la ley. O sea, no está hablando de fe en Cristo más cumplimiento de la ley. Ese fue algo que incluso allá hay toda una carta que refuta eso, que es la carta a los Gálatas. Precisamente, Pablo empieza, los 6 capítulos se dedica a refutar eso. Entonces, hay como subtítulo aquí, hay de los versículos 15 al 17, que nos vamos a mover ahorita ya para allá, hay un planteamiento, hay una parábola que hace aquí Santiago, hay un planteamiento práctico que hace con respecto a esto, para ir argumentando cómo alguien que dice tener fe, pero que no tiene acciones congruentes a esa fe, pues que esa fe es hueca, es vana, es inútil, que no tiene ningún provecho. Entonces aquí empieza a argumentarlo. Dice versículo 15, si un hermano o una hermana están desnudos, es decir, carentes de ropa de ropa adecuada, no quiere decir que están así desnudos literalmente, sino ahorita, por ejemplo, que está haciendo frillito. Entonces imagínate tú que llegas así, bueno, que estuviera haciendo más frío. Ahorita para nosotros esto es frillito, pero para otros esto es una delicia,
¿Sí me explico? Hasta templadito lo sienten. Pero cuando estás, imagínate, abajo cero, ¿sí? Y que estás nada más con una camisetita, o con una chamarrita que casi la haces así, se quiebra, ¿me explico? Dice, si un hermano o una hermana están desnudas, dice, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, aquí se refiere a la comida. Y si ustedes ven, estas son cosas elementales, aún para un incrédulo. ¿Sí? Porque un incrédulo necesita comer, y necesita cubrirse, necesita un techo, necesita mantenerse. ¿Sí me doy a entender? Dice, y alguno de vosotros les dice, o sea, llegó un hermano, llegó una hermana que de verdad, o sea, tiene una necesidad seria, algo elemental. No está diciendo que quiere cambiar su celular o que quiere cambiar su paquete de televisión por cable, ¿verdad? Que quiere otros 435 canales. O sea, no está hablando acerca de eso, no está hablando acerca de frivolidades. No sé si lo alcanzan a captar, porque hay una diferencia monumental entre necesidades y necedades. Aquí está hablando de algo elemental. Dice, y alguno de vosotros les dice, o sea, palabras nada más, id en paz. Ay, qué espiritual. O sea, tú ves, llegan, dice un hermano, ven, llegan, ¿verdad? Ves que está ahí la necesidad. Y tú le dices, bien espiritual, ve en paz, calentaos y saciaos. Dice, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo. O sea, nada más les dices, pero no pasas a una acción concreta. Hace la misma pregunta, fíjense bien, ¿de qué aprovecha? ¿Lo ven? O sea, dices tener fe, pero no hay obras. ¿De qué aprovecha esa fe? O sea, ¿para qué sirve? Dice versículo 17, así también la fe. Digan conmigo, así también la fe. ¿Ven cómo está haciendo un símil ahí? Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es como el que dice, sí, Señor, todo contigo, aquí está mi vida, quiero servirte, quiero poner todo lo que soy, todo lo que tengo, Señor, ¿verdad? Como cantamos ahorita, ¿verdad? En tus manos, Señor, tómame, ¿verdad? Y mi voluntad, tu voluntad voy a aceptar sí, todo, Señor. Pero su fe no le alcanza ni para llegar temprano. O sea, su fe no le alcanza para mover un solo dedo. Su accionar está basado en cuán cómodo o cuán inconveniente es para sí mismo. O sea, híjole, ya no le quiero seguir más, porque hay mucho que tratar. Pero ¿sí quedó claro eso? Sí, Señor, sí quiero crecer. Pero ay no, las clases son muy tempranos, las clases de la Biblia, ay no, son muy tempranas. Ay no, el culto, la reunión, ay es muy tarde, ¿verdad? Es como la canción esa de Cricri, ¿verdad? De que mamá, la leche está muy fría. Y ahí van y se la calientan, ¿verdad? Y ay no, mamá, la leche está caliente, como tienen el espíritu de la tucita, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la niña actriz esa? Papá, tengo sed, ¿verdad? Y ahí le dan, pues ya no tengo sed. Ay, ¿sí? ¿Cuántos hermanos tucitas hay? A ver, pregúntale al que está a tu lado. No, tú no. Entonces, mis amados, como creyentes tenemos la responsabilidad de ayudar al necesitado de acuerdo a nuestra capacidad, ¿sí? Sea quien sea, pero es de acuerdo a nuestra capacidad. Por un principio muy básico, no podemos dar algo que no tenemos, pero es de acuerdo a nuestra capacidad. En Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Fíjate, según tengamos oportunidad. Pablo les dice a los filipenses, dice, yo estoy muy agradecido, lo estoy parafraseando, yo estoy muy agradecido con Dios
porque ustedes dice, han revivido el cuidado de mí. Dice, y no que no lo hayan tenido, pero les faltaba oportunidad. O sea, de repente se les perdió por ahí y decían, ¿a dónde les mandamos las ofrendas? ¿Verdad? Aquí le tenemos ya un guardadito y entendemos esto, pero ¿dónde está? Y cuando ya lo ubicaron, ¡zas! Le mandaron lo que habían guardado, porque ellos eran entendidos en esto. Y a pesar de que no era gente rica, eran generosos, pero no habían tenido oportunidad. Hay veces tenemos la oportunidad, tenemos que ver eso. Cuando hay alguna necesidad, hay una oportunidad. Digan conmigo, oportunidad. Dice, mayormente, háganlo, dice, mayormente si son de la familia de la fe. O sea, aquí no excluye a los de afuera, aquí no excluye a los que no son, pero dice mayormente a los de la familia de la fe. Voy a hacer una pregunta boba si ustedes quieren, pero si tenemos el alimento suficiente para una persona, ¿a quién se la damos? ¿A nuestros hijos o al hijo del vecino de la otra cuadra? ¿A quién le das ese alimento? A tu propio hijo, a tu propia hija, ¿cierto o no? Dices, bueno, pues ya primero cómele aquí, luego ya veremos por allá, pero ahorita por lo pronto come tú. Bueno, de eso se está hablando, a eso se está refiriendo. Esto es una excelente oportunidad que siempre tenemos en la iglesia para servirnos unos a otros, porque no solamente hay necesidades en lo material, también en lo espiritual, también en lo emocional, ¿sí? Y aquí va general, no es nada más que los pastores son los que, fíjense que dice, así que según los pastores tengan oportunidad, háganle bien a todos y los demás rásquense el ombligo. Aquí esto es general para todos los creyentes, los pastores vamos incluidos ahí como cualquiera de ustedes, como cualquier oveja, porque lo somos ovejas también. Juan utiliza un argumento muy similar allá en primera de Juan 3:17, dice, pero el que tiene bienes de este mundo, ¿cuál sería un bien de este mundo? Por ejemplo, ¿cuántos tienen más de 3 prendas 3 cambios de ropa? A ver, ¿cuántos tienen más de 3 camisas, 3 pantalones, 3 ropa interior, todo, 3 kits completos? ¿Sí tienen más de eso? Bueno, esos son bienes de este mundo. ¿Alguien tiene a lo mejor algún paquetito de arroz por ahí, algún par de latitas, ahí en su despensa? ¿Tienen comidita guardada ahí en su despensa? Algo que no vayas a ocupar hoy, pero ahí lo tienes. ¿Cuántos tienen eso? Esos son bienes de este mundo. ¿Sí? Ahí hay quienes tienen más. No sé si me estoy dando a entender. Así podríamos mencionar una lista de cosas, pero dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y dice, y cierra contra él su corazón. La Nueva Traducción Viviente, esa versión de la Biblia dice, se lee así, y no muestra compasión. Fíjate, o sea, cerrar el corazón. Hace una pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, ¿cómo puede decir que es creyente y que el amor, y que ama a Dios y que es templo del Espíritu Santo, cuando él tiene con qué darle a su hermano que tiene necesidad y no lo hace? Y aquí, mis amados, ahora sí que aquí el asunto es de ambos lados. Porque hay quienes tienen y no disparan, pero ni en defensa propia, son bien mezquinos, son bien tacaños. Y por el otro lado, también puede haber quienes son unos aprovechados y quienes abusan también. Y quienes esperan que los hermanos me tienen que dar porque yo estoy, y no es así. O sea, una cosa es de que tengo y te doy a lo mejor para que te alivianes 1, 2, 3 días, ¿verdad? Y otra cosa sí que también te tengo que estar dando a la quincena. ¿Sí está claro el asunto? Porque fíjense que, bueno, aquí no nos ha tocado. Allá en La Paz medio salió en una ocasión, y le tuvimos que dar agua. Bueno, solita se fue. Sí, nada más con el puro mensaje.
pero luego que van con un hermano, y luego con el otro, y luego con el otro, y luego con el otro. Entonces ya para cuando te llega a ti, ya te llegó como al mes y medio otra vez. Entonces dices, ay, pues, pero así se los van llevando. Hay luego quienes piden prestado y no pagan. ¿Están conmigo? Eso no, o sea, no está avalando nada de eso aquí, ¿eh? Está refiriéndose a situaciones reales. Es como, recuerdan ahora que hace unos meses que se tuvo lo del huracán Odil, y de repente había incluso, mira, aún si tenías dinero no te servía de nada, ¿cierto? Porque no había en dónde comprar. Te servía más una bolsa de frijoles, unos paquetes de atún, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, y gracias a Dios, por ejemplo, hubieron hermanos que fueron generosos, que vieron la necesidad y que a muchos de ustedes fueron bendecidos por eso. ¿Cierto o no? Bueno, porque no se cerró, pero ¿qué hubiera sido si se hubieran cerrado el corazón? ¿Verdad? Pum, o se movilizaron, trajeron agua, se trajo alimentos, se trajeron todos y aquí hubo quien distribuyó y dices, gloria a Dios. Pero eso no quiere decir, ya me quedé así, ahora todos los días me tienen que, no, pues tampoco. Sí queda claro el punto, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a avanzar. Las personas con una fe muerta, por así decirlo, es muy probable que solamente hayan tenido una experiencia intelectual. O sea, puedo estar de acuerdo con, si esto que me estás diciendo me parece muy bien, estoy de acuerdo. Puede ser que una persona haya entendido sin ningún problema lo que es la doctrina de la salvación o simplemente cuál es nuestra condición. Dios es santo, el hombre es pecador, el hombre necesita ser salvado, ¿verdad? Porque no puede hacer nada por sí mismo y para eso vino Cristo, ¿sí? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree, vino para todos, pero no todos creen, pero para todo aquel que cree, ahí está la provisión de la salvación. ¿Están aquí conmigo? Todo aquel que pone su confianza en esa obra expiatoria, es decir, a favor para comprar, para pagar por los pecados del hombre, ¿sí? Todo aquel que pone su confianza en eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el evangelio es algo muy sencillo. No necesitas tener una maestría, no necesitas haber asistido a la universidad, no necesitas saber leer ni escribir para entenderlo, ¿cierto o no? Y lo puedes entender. De hecho, ese era uno de los problemas que en el siglo XIX algunos de los racionalistas llegaban ahí con Carlos Spurgeon, ¿verdad? Y se ofendían. Decían, ¿cómo es posible? Decían, o sea, esto, hablando del mensaje de la cruz, decían, esto no puede ser cierto, esto no puede ser posible, decían, porque hasta un analfabeta lo entiende. Y decían, no puede ser tan sencillo. Bueno, pues sí. Hasta un analfabeta, alguien que no sabe leer y escribir, lo puede entender. Y lo puede tener perfectamente en claro, pero eso no quiere decir que haya confiado en Jesucristo como quien pagó por sus pecados. Sí, ya lo sé, pero no deposito mi confianza ahí. Y puede tener un vocabulario muy correcto, pero sus hechos contradecirlo, ¿sí? O sea, la evidencia de una fe que no produce nada sola es que no tiene frutos. Repito, que pudo haber sido acompañada o más bien que hubo un entendimiento intelectual. Sí, me quedó claro. Sí, se me predicó el evangelio. Sí, lo pude ver, pero no confío, pero no pongo mi confianza. Ya tengo mi religión. ¿Qué tal esa? A mí me enseñaron desde que estaba de este tamañito que yo ya tenía esta religión, o yo no soy tan malo, yo ya hice mis cosas, hice mis buenas obras. En Hebreos, se los voy a leer rápido,
o si gustan ir muy, muy rápido, pero es en Hebreos 6, del versículo 4 al 12, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, aquí se está refiriendo al mensaje del Evangelio, fíjense, que fueron iluminados, está hablando que tuvieron entendimiento y que gustaron del don celestial. Esta expresión de que gustaron del don celestial quiere decir que lo probaron, que lo masticaron, pero que lo escupieron. Entonces, ahí les va. Tú te puedes nutrir cuando te dan la comida, la masticas, ¿sabes? Pero lo escupes todo, ¿te puedes nutrir o no? ¿De qué aprovecha que hagas eso? ¿De qué bien tiene tu cuerpo? Absolutamente ninguno. Dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea, es decir, a la hora de impartir el mensaje, eso no quiere decir que fueron llenos del Espíritu Santo, no está hablando de eso. Está hablando de que simplemente se les predicó el Evangelio tal cual y que el Espíritu Santo estuvo obrando ahí, pero simplemente lo rechazaron. Fíjense lo que dice. Dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Sí vieron el mensaje, vieron milagros, es más, fueron receptores de un milagro. ¿Sí? Dice, pero recayeron, es decir, dijeron, no, nada de esto. Dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos el Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sí, yo pude haber entendido perfectamente todo, pero jamás puse mi confianza en Cristo, en otras palabras. Y sí pude haber ayudado a esta persona y a esta otra, y fui a esta actividad, pero no tengo mi confianza puesta en Cristo. A todo esto que acabamos de mencionar, hay una objeción que se le hace a alguien, ese es el otro subtítulo, ¿sí? Para los versículos 18 y 19. Dice, pero alguno dirá. ¿Quién es alguno? Puede ser cualquier persona. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y aquí no está diciendo que las obras son esenciales para la fe o que la fe no es importante. El argumento, lo que está trayendo aquí, es que las obras son evidencia de fe. Es decir, ¿cuál es el fruto del Espíritu? A ver, remóntense, saquen allá de detrás de su cerebro, Gálatas. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. ¿Sí? Ahora, ¿esas cosas se manifiestan en acciones concretas? ¿Sí o no? O sea, yo puedo decir y puedo tener todo el conocimiento en 1 Corintios 13, hablando acerca del amor, ¿verdad? Dice, y puedo decir que sé, dice, puedo dar
todos mis bienes, es más, puedo ser un mártir, puedo dejar que me quemen vivo. Dice, pero si no tengo amor, de nada sirve. O sea, y empieza a explicar cómo se manifiesta. El amor se manifiesta en acciones. ¿La paciencia se manifiesta en acciones, sí o no? ¿O nada más se dice? Son acciones. ¿Sí me explico? Ahora, todo esto es fruto, es decir, es evidencia de naturaleza. Eso es lo que hace el fruto. Fruto es evidencia de naturaleza. En una mata de lo que quieras, ¿verdad? En un árbol, el buen fruto, ¿verdad? ¿Cómo conoces si un árbol es bueno o es malo? Por el fruto. ¿Ok? ¿Cómo sabemos si la fe de una persona es genuina o no? Pues por su fruto los conoceréis. ¿Sí? Versículo 19. Fíjense, ¿tú crees que Dios es uno? Estar yendo a gente que cree en Dios aún. Como aquellos que dicen, no, es que Dios existe. Es que es clarísimo que Dios existe. Y es clarísimo que Dios existe. ¿Verdad? Y puede ser un científico y seguramente, de hecho los hay, muchos de ellos. Sobre todo los astrónomos, o sea, no astrólogos. Astrólogos son los de Madame Sassou y los que andan viendo ya las estrellas para Capricornio, ¿verdad? Y salen con esas cosas, ¿no? No. Eso es contrario. Eso es zodiaco y eso es contrario. Eso es ocultismo, de hecho. ¿Sí? Eso es contrario a Dios. Y es penado por Dios. No, astrónomos son científicos, son físicos, matemáticos, químicos, ¿verdad? O sea, practican ciencias exactas. Las matemáticas son ciencias, es una ciencia exacta. Y dentro de ese grupo de astrónomos es en donde se encuentran el mayor número de científicos creyentes. O sea, es decir, que no son ateos. Por el otro lado, los que se dedican más a la parte es decir, está humanismo, ¿verdad? A los humanistas, pues, o ciencias exactas, o ciencias humanas, literatura y todo eso. Ahí es en donde te encuentras filosofía, es en donde te encuentras más ateos. Pero en las ciencias, los que practican o los que son de ciencias exactas, ellos pueden decir, no, esto es un orden perfecto. ¿Sí? Y pueden decir, no, pues tú ves las estrellas y dices, no, mira, esto hay un orden, hay las distancias, es así, esto no solamente fue creado y fue diseñado, sino que es sostenido y te dan unos argumentos científicos para eso, ¿sí? Pero eso es lo que la Biblia dice, que los cielos cuentan las obras de sus manos. Es decir, ahora sí que el cielo, la luna, las estrellas, las galaxias, son eternos evangelistas, que están dándole al hombre una revelación general de decir, aquí está Dios. ¡Ay, Dios! Pues hay que acercarnos a Él. ¿Estamos? Entonces, que alguien diga, no, sí existe Dios, eso no lo hace salvo, eso no lo hace creyente en Cristo, eso no lo hace cristiano. Puede afirmar, Dios existe, pero pues no es nada, wow, los cielos le están diciendo. ¿Sí me doy a entender con esto o no? Entonces dice, ¿tú crees que Dios es uno? O sea, ¿tú crees que Dios sí, se bien haces? También los demonios creen y tiemblan. Es decir, repito, perdón, es posible que la persona haya sido iluminada mentalmente. Puede ser que hasta se haya conmovido en su corazón. Sí, estuvo y el mensaje y dice, ay, sí es cierto, esa es mi condición y estoy así. Y hasta ahí. Y continuar eternamente perdido. Aunque haya reconocido. ¿Me están siguiendo con esto? La fe sola en el sentido de reconocer a Dios, pero sin darle respuestas
en una acción obediente, fíjense bien, es una religión que aún los demonios pueden tener. Eso es lo que nos está diciendo. Porque Dios ordena, dice, a todo hombre, en todo lugar, que se arrepienta. Dice, por cuanto ha puesto a su Hijo como juez de todos para aquel día. ¿Me estoy dando a entender con esto, sí o no? O sea, Dios ordena. Yo no le doy respuestas a Dios, pero creo que hay. Bueno, yo sigo en mis rollos. Aunque crea que hay Dios, los demonios también creen y tiemblan. Yo sé una pregunta, si ustedes ven todos los evangelios, todas las interacciones que hubo con endemoniados, porque hubieron pláticas con demonios incluso con el Señor, díganme una sola que ellos hayan dicho cosas mentirosas acerca de Jesús. Fueron los que empezaron los que lo tenían más claro. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Altísimo, ¿verdad? Has venido antes de tiempo para atormentarnos. O sea, ellos saben. Ellos ubicaron la venida del Hijo de Dios, ¿verdad? Como ya lo vieron como el juicio. Dijeron, no, oye, todavía no. Pues si faltan todavía algunas cosas que tienen que pasar. Ya te nos adelantaste. ¿Qué hubo ahí? Sí me doy a entender. Pero las cosas que dijeron, o sea, ellos creen. Ellos conocen. Y no por eso son salvos. En Hebreos nos da la razón. ¿Por qué? Porque dice que el Hijo de Dios no vino a socorrer a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Es decir, los ángeles pecaron, ¿cierto? Ok, pero para ellos pecaron y punto. Para ellos no hay oportunidad de arrepentimiento. Para ellos, o sea, los ángeles no, los demonios no pueden tener esa fe que salva, aunque reconocen que se rebelaron. Pero la descendencia de Abraham es distinto. Es decir, ¿quién es la descendencia de Abraham? ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los que han creído. El que ha puesto su confianza en lo dicho por Dios. ¿Y qué es lo que ha dicho Dios? Que todo aquel que mira, ¿sí? Que todo aquel que pone su confianza en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz es suficiente, más que suficiente pago por sus pecados. Y descansas ahí. Y ya no tengo que hacer no me tengo que ir de rodillas de aquí hasta tal parte, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer otro para tratar de ganarme la aprobación de Dios y el perdón de mis pecados. Ya pagó Cristo por ellos, yo descanso en eso. Y cuando eso ocurre en una persona, viene el nuevo nacimiento. Y de ahí vienen frutos, porque la vida de Dios se manifiesta en él. ¿Sí está claro? Y aquí hay pruebas, hay evidencias en la historia hebrea y en la historia bíblica acerca de esto. ¿Sí? Este sería el siguiente subtítulo ahí para los versos del 20 en adelante. Las evidencias, la presentación de evidencias. ¿Sí? Y aquí lo que hace es de que trae pruebas que deben de tener un mayor peso. Es decir, aquí ya Santiago ya recurre a la evidencia bíblica. Ya no es, a mí me dijeron, a mí se me hace, fíjate que ya no está trayendo una suposición, no está trayendo nada de eso, se va a la evidencia bíblica, que está corroborado por la historia. ¿Sí? Versículo 20 dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? O sea, lo que le está preguntando, le está diciendo, ¿realmente quieres tener una prueba irrefutable de lo ociosa y vana de una fe que no produce frutos? ¿Sí? Y dice hombre vano, esto quiere decir hombre cabeza hueca, hombre tonto. Les voy a decir algo, esto puede sonar ofensivo, pero es que no hay peor tontería en el hombre que hacer a un lado la voluntad del Creador. No hay mayor obstinación que creerse más sabio que el que hizo las cosas. ¿Sí? Es como querer llegar a, no sé,
Digo, ya ni para qué pongo ejemplos con eso. Pero llegar a decirle al Creador, al que hizo, al que diseñó toda la vida, al que sustenta todo, al que tiene no solamente la sabiduría, pero el poder, el único que tiene la prerrogativa de decirnos cómo debemos de vivir, cómo debe de vivir el hombre, llegara el hombre a decirle, no, tú estás mal. Por eso dice en Romanos, en el capítulo 1, que el hombre creyéndose sabio se hizo necio. ¿Se fijan? Es una necedad, y una necedad es una tontería, según la Biblia. Entonces aquí se presentan los argumentos, y aquí está muy interesante porque no pierdan de vista los detalles. A lo mejor los confundo, pero que Dios nos ayude. ¿Está bien? Espero no ampliar sus dudas el día de hoy. Versículos 21 al 24. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac, a su hijo Isaac sobre el altar. Y aquí cuando estaba leyendo esto Lutero, se oían chispas, ¿verdad? Aunque no había electricidad en ese entonces, pero le salieron chispas. ¿Sí? O sea, una pregunta, fíjense, cuando dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿qué es lo que entiendes hasta aquí? Que la justificación, es decir, que Dios declara inocente a una persona porque tiene buenas obras. En este caso, dice, pues Dios lo declaró inocente hasta que ofreció a su hijo, ¿cierto? ¿Así se entiende o no? Una pregunta. A estas alturas, Abraham ya había sido declarado justo, ya había sido declarado inocente por Dios, ¿sí o no? Porque aquí se está refiriendo cuando ya lo ofreció, pero Dios no lo justificó ahí, Dios lo justificó cuando le creyó. Y aquí mismo, por si hubiera alguna duda, aquí mismo lo dice, aquí adelantito, fíjense. Dice, ¿no ves? Fíjense, que la fe actuó juntamente con sus obras, y los sinergistas dicen, ahí está, la fe y las obras se tienen que juntar para que entonces venga la salvación. Dice, y que la perfeccionó por las obras, o sea que su fe se perfeccionó por las obras. Eso es precisamente lo que destraba el asunto. Es decir, que su fe vino a ser evidente, madura por la obediencia. Alguien que obedece a Dios constantemente madura en su fe. Pero fíjense bien, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Pero vean lo que dice el versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, ¿qué dice la escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? Hasta ahí está resuelto ya el asunto. Dices, pues entonces fue porque creyó o porque actuó. ¿Ustedes qué creen? Es porque creyó, pero ese creyó lo llevó a actuar. Es decir, ese que fue justificado cuando ofreció a Isaac, ¿sí? Ahí, a su hijo Isaac ahí en el altar, lo que está diciendo ese que fue justificado es de que su fe fue evidente, ¿sí? Cuando ofreció a su hijo. Y cuando eso pasó, ahí habían pasado muchos años. No sé cuántos años hayan pasado, pero ya habían pasado mucho. Pero ahí, sí, fue cuando, no que Dios no supiera, pero ahí fue cuando Abraham dijo, a él pudo tener esa seguridad, sí soy un creyente. ¿Están conmigo? Porque previo a eso ya Dios ya le había dado la promesa, ya lo había justificado. Sin embargo, Abraham se metió con Agar. Y digo, culturalmente no era nada malo en aquel entonces, en ese tiempo, en esa cultura. ¿Sí me doy a entender?
O sea, no fue por lujurioso que se metió con Agar, con la egipcia jovencita, no fue lujuria. O sea, él malentendió, pero se dio cuenta que no era por ahí y tuvo sus consecuencias, y eso todavía hasta el día de hoy tiene consecuencias. Ahí están los árabes. Ahí están los descendientes de Abraham dándose de catorrazos, tienen 5,000 años golpeándose, tienen todo ese tiempo odiándose. Fíjense. Entonces, de acuerdo a la Escritura, él fue justificado cuando creyó a la promesa de Dios. Es lo mismo que cita el apóstol Pablo aquí adelante. Dice, y fue llamado amigo de Dios, versículo 24, dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Dicen, pues, entonces no entiendo, y ya para estas alturas ya Lutero ya estaba arrancando y comiéndose las páginas, ¿verdad? De esta carta. Y así como que muchos, bueno, entonces sí o no, pues. Entonces, pero hay que ver el contexto, ahorita voy a llegar ahí. Está diciendo, entonces ustedes ven que el hombre hace evidente su fe, no solamente por lo que dice, sino por lo que hace. ¿Ya? El versículo 21, repito, habla de que Abraham fue justificado por las obras, pero después ya el 23, bueno, que es por la justicia de Dios, no por el cumplimiento de la ley, que por cierto no había. Romanos 4:3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? No qué dice el rabino fulano de tal, o qué dijo Moisés, o qué dijo esto, no, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Creyó Abraham a quién? Puso su confianza a Abraham en lo que Dios le dijo, y la justicia de Dios le fue imputada, le fue dada por haber creído, le fue acreditada, fue declarado inocente, fue declarado justo. Gálatas 3:6 vuelve a decir Pablo, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces parece una contradicción a lo dicho por Santiago, ¿no? Pero tanto Santiago como Pablo acuden a la verdad que está en Génesis 15:6, en apoyo a su argumento. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Los dos llegan ahí. La referencia de Pablo en cuanto a la fe de Abraham fue en el momento, y aquí es en donde pónganme atención, ¿sí? Fue en el momento en que Dios le prometió darle un hijo, ¿verdad? Es por la fe en el momento en que Dios lo declaró como justo, inocente, porque aceptó la promesa de Dios. Santiago, por el otro lado, se refiere a la fe de Abraham cuando ofreció a Isaac sobre el altar. Es decir, Santiago habla aquí no de que la justicia le haya sido imputada a Abraham, ¿sí? sino de la prueba infalible de que había sido justificado. En otras palabras, ¿cuál fue la prueba infalible de que él ya era justificado delante de Dios? ¿Cuál fue la prueba para todos, para él mismo? ¿Qué fue lo que evidenció que él ya era un hombre inocente delante de Dios, libre de condenación? ¿Ah? Sí, pero en concreto, ¿cuál es? Porque hubo algo concreto. ¿Ah? Sí, pero ¿cuáles obras? Cuando ofreció a Isaac. Eso es lo que está trayendo Santiago como evidencia, como fruto. ¿Sí queda claro eso o no? ¿Sí? O sea, la fe de Abraham se expresó en una evidencia tan total a Dios, tan en sumisión a su voluntad, ¿verdad? Que ofreció a su hijo. El término justificado, repito, aquí en este versículo 21, ¿verdad? Significa que él mostró que estaba justificado, así como en Hebreos 11 dice que Abel por la fe ofreció una mejor ofrenda, algo aceptable. En otras palabras,
Cuando Pablo habla acerca de la justificación, que es por la fe, lo hace en términos de cuando Dios le imputa justicia a alguien, cuando Dios salva a alguien, porque es Dios el que nos salva. O sea, ¿en qué momento Dios nos salva? En el momento en que ponemos nuestra confianza en Él, ¿sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. En ese momento se nos declara inocentes. Pero cuando Santiago habla de la justificación, lo habla en obras porque es en términos de evidencia. O sea, están tratando cosas distintas. ¿Ya los terminé de hacer un lío o no? ¿O ya les quedó claro? Digo, no, es que todavía hay que hacer obras. Sigue, porque pone otro ejemplo. ¿Sí? Hay otra evidencia. Y fíjense, esta es muy significativa. Pone aquí a Rahab. Versículo 25 dice, así también. Es decir, literalmente quiere decir, de la misma forma también. De la misma forma que ¿qué? De la misma forma que Abraham. ¿Sí? Dice, Rahab, la ramera, hace una pregunta, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? En otras palabras, o sea, ¿no mostró su fe por medio de las obras que ella hizo? O sea, Abraham mostró su fe a Dios al ofrecer a su hijo. Y Rahab no evidenció su fe al recibir a los mensajeros de los que habían ido ahí de los israelitas, ¿verdad? Allá a Jericó. Y que ella sabía, les estaba anunciando, ¿verdad? Ahorita voy a llegar ahí. El principio que se está defendiendo aquí es de que la fe se muestra con obras, punto. Eso es todo lo que Santiago está hablando. Esa es la esencia. La fe se muestra con obras, es decir, hay una fe verdadera, va a producir un fruto verdadero. Va a producir obras, y obras no es, ¿qué voy a hacer ahora para ganarme? No, es por gracia sois salvos, por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero fíjense, las cuales, buenas obras, Él preparó de antemano. O sea, no se originan en nosotros esas buenas obras, se originan en Él, en la vida de Él. ¿Sí lo ven o no? Entonces, repito, ese es el principio que demuestra, ¿verdad? La fe se muestra con obras, independientemente del trasfondo que se tenga. Porque si había algún trasfondo turbio, aquí es el de Rahab. Que muchos en la actualidad todavía, o sea, San Abraham, ellos consideran que Abraham hizo tantas buenas obras que alcanza a toda su descendencia a ser salvo, fíjense. O sea, por el simple hecho de ser biológicamente descendiente de Abraham, dicen, ya estoy libre de condenación. Eso es lo que algunos creían, por eso Juan el Bautista les dijo, ¿ustedes quién los enseñó a huir de la ira venidera, generación de víboras? Sí saben que vendrá, sí conocen, sí tienen una fe, la misma fe de los demonios. No los salva. ¿Ah? Entonces hablaban de Abraham y ¿verdad? Se cuadraban rápido. Pero dice, a ver, vamos a otro trasfondo. Y habla de Rahab precisamente, que para empezar era una gentil, o sea, no era judía, era una mujer, ¿sí? Y era prostituta. ¿Cómo la ven? En términos culturales de entonces esto era algo muy fuerte. ¿Sí? Y ella es figura, fíjense bien, aquí es planteada, es una figura del creyente que es librada del juicio venidero. Porque ya había un juicio para todos los que habitaban en Jericó. Cuello. ¿Sí? Ya estaba una sentencia para todos ellos. Sin embargo, por la fe en Dios, hubo una acción que fue evidente, la confianza que ella tenía, y fue librada del juicio que venía para Jericó. Por eso es una figura del creyente. ¿Sí? Entonces ella creyó en Dios, fue justificada,
¿sí? Por la fe, pero bueno, sus obras, repito, por enésima vez, fueron una prueba de que ella había creído en Dios. Evidenció su fe, escuchen bien, por el riesgo de su propia vida y no solamente la de ella. Ella tomó el riesgo de su vida y la de su familia cuando recibió a los espías, los escondió y los mandó por el otro lado. Y esto, mis amados, no es una creencia intelectual. ¿Sí? Eso no es una declaración ligera. Eso no repitió tantos puntos. Ella no repitió una oración para decir, oh no, sí, yo ya soy creyente. No, fue evidente que había puesto su confianza en el Dios de los hebreos. Dijo, aquí esto se los va a cargar la bruja, ¿sí? Pero el Dios de los hebreos me puede salvar a mí también. Entonces les dijo, yo los voy a ayudar, pero sálvenme. ¿Sí? Y ella tuvo confianza. Ella creyó. ¿Sí está claro ya? Entonces ya vámonos para el final, que es el versículo 26. Este es ya el sumario, ya lo final. Dice, porque como el cuerpo, fíjense bien, es un símil, como el cuerpo sin espíritu está muerto, es decir, ¿qué es lo que evidencia que una persona ya murió? Bueno, dices, bueno, pues biológicamente ya no hay el corazón y que el cerebro que deja de mandar señales, el corazón deja de bombear, pero en términos reales es su cuerpo ya está, pero su espíritu ya se separó. O sea, ya, ¿sí? O sea, ya. Y eso ya es muerte, por eso muerte es separación, la paga del pecado es separación con Dios, es muerte. Por eso tenemos que entender muerte, cuando habla del pecado, muerte es en términos de separación, no en términos de aniquilación, como algunos creen. Es que entonces Dios te tiene que vivificar para que lo escuches, porque los muertos no oyen, no pueden responderle a Dios. Pues Adán le respondió a Dios después de haber pecado, Adán y Eva. Todavía su conciencia ahí estaba y sabían que hicieron mal y se escondieron y trataron de justificarse a sí mismos. O sea, no dejaron de oír a Dios. El hombre, aún pecador, escucha, si es posible, por su conciencia a Dios y sabe que está mal, pero rechaza esa realidad. Esa es la realidad que el hombre rechaza. Entonces, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, si no hay evidencia, si no hay frutos, si no hay, pues, ¿de qué sirve? ¿De qué aprovecha? Sí queda claro eso, ¿verdad? Entonces, como creyentes, como creyentes no solamente debemos de permanecer firmes y confiando en Dios, en su palabra, cuando estamos pasando por problemas, por pruebas, por tentaciones. Eso es todo lo que habla, fíjense. Eso es lo que viene hablando allá en el capítulo 1. De eso habla. Si tenemos falta de sabiduría, ¿ok? Que permanezcamos, que le pidamos a Dios, que Él nos da abundantemente, sin reproche. Pero después ya hay un giro por ahí en el capítulo 2 y que habla de que como creyentes debemos de servir a nuestros hermanos sin favoritismo, sin hacer acepción de personas, no de que le voy a servir a uno porque tiene y al otro fuchi fuchi porque no tiene, no. Entonces todo eso, fíjense cómo la progresión que viene trayendo al punto en donde nos coloca en este momento, decir, a ver, pero vamos a reflexionar, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo saber si soy un creyente o no?
¿Qué evidencias hay en mi vida? Por eso Pablo les dice allá en 2 Corintios 13:5, precisamente a los Corintios, dice: examínense ustedes mismos si están en la fe. Ustedes deben de saber si están en la fe. Ustedes deben de saber si su confianza está puesta en Cristo o no. Y a veces nos apresuramos y decimos amén, amén, rápido. No, yo voy a declarar. No, espérense. Dice, no. Tenemos que esperar. Vamos a revisar. ¿En qué he creído? ¿Por qué digo que soy creyente? ¿Qué evidencias presento? Y cuando estoy hablando de esto, no estoy diciendo de una vida infalible. Ninguno de nosotros aquí puede esperar eso. Y de ninguno de nosotros se puede demandar infalibilidad. Pero escuche bien, sí Dios demanda de cada uno de sus hijos madurez. Sí Dios demanda respuestas, y es precisamente ahí donde damos respuestas a Dios en obediencia que las evidencias empiezan a presentar. ¿Estamos? Dios llama al hombre, le ordena que se arrepienta, es decir, que deje de pensar que ya la tiene hecha. Por un lado, o unos porque tienen religión, otros porque son hijos de Abraham, otros porque no son tan malos, y eso es arrepentimiento. Que dejen de pensar en eso, que volteen a Cristo, que volteen al Hijo de Dios. Y lo pone ahí en Juan capítulo 3 como una figura de lo que pasó allá en el desierto, ¿sí? Después de que estuvieron blasfemando contra Dios y Dios los mandó una plaga ahí de serpientes que los mordían. Dice que era algo muy doloroso y morían, y empezó a haber una mortandad de miles. Y todos paniqueados decían, ahora sí, ¿qué hacemos? Hay un juicio evidente en medio de nosotros, ¿verdad? Y la palabra de Dios va y le dice ahí a Moisés, mira Moisés, agárrate, hazte una serpiente de bronce, ¿verdad? Y una estaca, y haz una figura, ¿sí? De esta estaca atravesando a la serpiente, y levántala, y todo aquel que vea, aunque esté en medio del juicio, no morirá. Y lo levantaron. Por eso el Señor Jesús ahí en el capítulo 3 de Juan dice, y todo así como el Hijo del Hombre, dice, así como la serpiente fue levantada, así el Hijo del Hombre también tiene que ser levantado, para que todo aquel que vea y que crea en Él sea salvo. Y que sea, cuando dice que sea levantado, está haciendo esa referencia a ser levantado en la cruz y puesto en alto en la cruz, para que todo aquel que lo vea, no nada más dices, ya porque lo vi, no, estoy viendo que Él está llevando el pago de mi pecado en esa cruz, y yo pongo mi confianza ahí. Y ahí descanso. ¿Están aquí conmigo? Y respondo con eso, pero ahí no es todo. Ahí empieza. Y después ya estoy aquí, Señor. Y empieza a tratar con nosotros. Y vamos creciendo y vamos deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿sí? Mediante la cual, es decir, la palabra de Dios, vamos creciendo, vamos siendo nutridos. Empezamos a madurar, empezamos a crecer, y nuestra salvación, dice ahí el apóstol Pedro, empieza a ser manifiesta a todos. Pero si no me alimento, si no le doy respuestas a Dios, no se hace evidente. Entonces esto es darle respuestas a Dios, mis hermanos. De esto se trata. Y termino con esto último. Alguien dijo, yo creo que muy bien dicho, que el tener fe no es creer a pesar de las evidencias, sino obedecer a pesar de las consecuencias. ¿Se los leo otra vez? Tener fe no es creer a pesar de las evidencias, sino obedecer a pesar de las consecuencias. Porque el Hijo de Dios fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cómo la ven? Esa fue la consecuencia de obedecer al Padre. Pónganse de pie y vamos a darle gracias a Dios.
Vamos a darle gracias a Dios. Y quizá algunos de nosotros fuimos afirmados aquí, a lo mejor otros estamos pensando en, Señor, ¿cómo puedo saber si soy un hijo tuyo o no? ¿Cómo puedo saber si soy un verdadero creyente o no? No lo sé. ¿Sí? A lo mejor para algunos fue evidente decir, yo no soy, pero Señor, quiero serlo. Sí reconozco mi condición de pecado delante de ti. Sí reconozco mi condición de enemistad natural en contra tuya, pero ahora pongo mi confianza en lo que el Señor ha hecho. Volteo a esa cruz y pongo mi confianza en el pago que Él hizo por mis pecados. Quizá haya aquí quienes digan, híjole, yo no le he estado respondiendo a Dios. Mi estilo de vida es lo que me ha llevado a dudar si soy o no soy hijo de Dios. Por mis respuestas o mi falta de respuestas. Y eso me ha hecho dudar si soy creyente o no, si poseo la fe verdadera o no. Pero sea cual sea el punto, el llamado es general, unos para salvación y otros para madurez y para crecimiento. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos reconocer y decirle al Señor, levantando nuestras manos y decirle, Dios, yo necesito darte respuestas? Me he quedado corto en mis respuestas, al punto que en algún momento incluso he dudado si soy hijo tuyo, si soy una hija tuya o no. Pero afirma mi corazón, Señor, yo quiero darte respuestas. Quiero caminar en obediencia. Alguien puede levantar sus manos y decirle, Señor, yo quiero darte respuestas. Yo quiero caminar en ti y no solamente con una fe, entre comillas, intelectual. No solamente porque sé, porque intelectualmente he entendido, pero porque tu palabra es una realidad y es una verdad que golpea mi corazón como un martillo, que rompe la piedra y es como un fuego que no lo puedo resistir, Señor. Que aun cuando trato de huir, como en algún momento algún siervo tuyo, el profeta Jeremías, intentó apartarse de ti y dijo, ay Señor, tú me atrajiste a ti, tú me has seducido, Señor. Enciende mi corazón, Señor. Enciende mi corazón, Dios, y quema toda frialdad que hay en él para que te dé respuestas, que te glorifiquen y que dé evidencia en mi vida a los demás que tú me salvaste, que tú eres real. En el nombre de Jesús, y sé siempre tú glorificado, Señor. Amén.